tardes, mis hermanos, ¿cómo están? A ver, pero que se les vea la sonrisa, que están verdaderamente felizmente casados, mis hermanos. Porque hay unos que nada más lo dicen, pero no se les nota en su rostro. Entonces Dios quiere que en esta tarde se les note en su rostro que verdaderamente están casados. Amén. Y que son felices. Amén. Esta alabanza que estaban tocando ahorita es una de mis frases favoritas. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y me recordaba en esos momentos cuando Jesús les decía, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y dice que algunos se asustaron cuando Jesús les estaba diciendo eso. ¿Cómo es posible que nos diga que el que come mi carne? Y dice que muchos se alejaron de él. Entonces Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes también quieren dejarme? Y le contesta Pedro, esa frase favorita, Señor, ¿a quién iríamos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solamente tú tienes palabras de consuelo, mis hermanos. Solamente tú tienes palabras de esperanza. Solamente tú tienes palabras de amor. ¿A quién? ¿Quién nos va a dar eso que tú nos estás dando? Qué dicha, qué dicha y qué bendición, mis hermanos, estar en un grupo, estar en un equipo que ha sido formado por Dios. No ha sido formado por el hombre, sino ha sido formado por Dios. Y Dios te llamó, así como llamó a su pueblo de Israel, que fue elegido. Ese pueblo fue elegido, el pueblo de Israel fue elegido por Dios. Siéntete tú dichoso también, porque has sido elegido por Dios. Y mira, me dieron a reflexionar una cita bíblica que habla precisamente de ello, habla de la misericordia de Dios. ¿Y sabes que Dios tuvo misericordia cuando escogió a su pueblo? Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados quiere decir felices. Y el pueblo de Israel, fíjate, había algunas gentes que les decían, ya desde entonces les decían, felices Israel o feliz Israel, cuando los saludaban, feliz Israel. ¿Por qué le decían feliz Israel? Porque Dios los había elegido a ellos, a ese pueblo, los había elegido habiendo tantos pueblos por elegir. Dios eligió a Israel. Feliz Israel, feliz José, feliz Alicia, feliz Alma, feliz Jesús, porque han sido elegidos por Dios. Cada uno ponga su nombre ahí, que ha sido elegido por Dios. Eso quiere decir, los bienaventurados son los elegidos, bienaventurados, felices, los que han sido elegidos por Dios. Y tú, mi hermana, mi hermano, has sido elegida por Dios, has sido elegido por Dios. ¡Qué maravilla! No sé cuántos apenas se acaban de incorporar al equipo. Levanten la mano los que se han incorporado, que tienen a lo mejor, no sé, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4, 5, pero que están muy recientes. Pues quiero decirles que muchas felicidades y quiero que les brindemos un fuerte aplauso a estos elegidos de Dios. Y bienvenido a este grupo, a este equipo, a esta gran comunidad de matrimonios. Mi gran comunidad, yo les digo, mis grandes hermanos de comunidad, mi gran familia.
y ustedes ya son parte de esta gran familia de congresos de matrimonios. Así es que siéntanse dichosos, mis hermanos, porque Dios los llama precisamente para encomendarnos a cada uno una gran misión. Para eso hemos sido llamados. Yo te invito, yo quiero empezar ahora en esta tarde con un salmo porque dice la palabra de Dios que tenemos que anunciar su misericordia desde en la mañana hasta que anochece, todo el día, toda hora, anunciar por la mañana. Y mira, por eso precisamente yo quiero dar inicio ahora con este salmo. Es un salmo de agradecimiento, de alabanza a nuestro Dios. Pero quiero que este salmo lo hagamos todos en voz alta. Es el Salmo 92, del 2 al 6. Y si nos ponemos de pie está mejor, porque para leer la palabra del Señor, mis hermanos, hay que ponernos de pie. Cuando estén listos me dicen con su Biblia abierta. Amén. Es bueno alabar al Señor y celebrar tu nombre, Dios Altísimo. Proclamar tu amor por la mañana y tu fidelidad durante la noche. Con liras de 10 cuerdas y cítara y un suave acompañamiento de arpa. Pues me alegras, Señor, con tus acciones. Yo exclamo al ver las obras de tus manos. Cuán grandes son tus obras, oh Señor, y cuán profundos son tus pensamientos. Ahora yo te voy a invitar que cierres un momentito tus ojos y meditemos un poquito en esta palabra de Dios, en esta alabanza, en esa exclamación. Cuán grandes son tus obras, Señor. Cuán grandes son tus obras, Señor. Qué grande eres, mi Dios, mi Señor, mi Salvador, mi Redentor. Cuánta misericordia has tenido de cada uno de nosotros, Señor, al llamarnos y al llamarnos por nuestro nombre. Ahora yo te voy a pedir que traigas a tu mente así rápido algo hermoso que el Señor te haya regalado y que hayas dicho: bendito sea Dios, qué inmensa es tu misericordia, Señor, qué grande y poderoso eres. No sé, al contemplar a esos pequeñitos, a esos nietecitos, a esa nietecita que el Señor te regaló, que cuando la viste, la levantaste, la tomaste entre tus brazos, dijiste: ¡qué maravilla, Señor! Gracias. Gracias por todas tus bondades, Señor, no lo merezco. Sin embargo, Señor, me estás dando este grande regalo. Algo que el Señor te haya regalado y que hayas proclamado su grandeza, o que hayas visto y que hayas proclamado su grandeza. Porque el Señor día a día nos regala cosas maravillosas, en la cual podemos gozarnos, entusiasmarnos y decirle: qué grande eres, Señor. Qué maravilla, Señor. Qué maravilla, Señor, has hecho en mí. Bendito sea tu nombre y alabado seas por siempre. Amén.
Yo te invito a que tomes asiento. ¿Sí les motivó en estos momentos? ¿Sí sintieron? O sea, ¿sí recordaron, sí trajeron a su mente esas maravillas que Dios nuestro Señor hace? Que podemos proclamar: bendito seas, Señor, qué grande eres, qué poderoso eres. Grande es tu misericordia para conmigo. No sé si alguno tuvo la oportunidad de expresar eso. Qué grande es tu misericordia para conmigo. Pues mira, yo estoy aquí precisamente porque Dios tiene misericordia de mí. No porque yo me lo haya ganado, mi hermano, mi hermana, sino porque Dios tiene misericordia de mí. Y Dios tiene misericordia de ti. Tiene misericordia de ti, mi hermano. Tiene misericordia de ti, mi hermana. Y de cada uno de los que estamos aquí, tiene misericordia Dios. Por eso estamos aquí. No porque nos lo hayamos ganado. No porque seamos los mejores que Dios haya elegido. Porque que digamos que tenemos un título. No. Sino por pura misericordia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que recordemos, porque le preguntaba yo al Señor, le decía: Señor, me han dado a compartir este tema hermosísimo, la misericordia de Dios en los equipos de discernimiento. Y dije: ¿qué mayor misericordia es esta? El que tú me hayas llamado, el que tú hayas puesto tus ojos en mí, en mí. ¿Lo mereces, Beto, que te haya llamado Dios? Dices tú: sí, es que yo lo merezco que Dios me haya llamado a servirlo. ¿Lo mereces, Beto? ¿Por qué te llamó Dios? Porque su misericordia es grande, porque su misericordia es infinita. Por eso te llamó, Tere. Porque a pesar de cómo somos o como éramos, Dios puso su mirada en cada uno de nosotros, mis hermanos. ¿Para qué puso su mirada en cada uno de nosotros? ¿Para qué, mi hermano? ¿Para qué la puso en ti? ¿Por qué? Para ser su servidor. ¿Pero para qué otra cosa más? ¿Para qué, Ramón? Para proclamar sus maravillas, mi hermano. Para salvarte, pero proclamar sus maravillas, mi hermana. Para proclamar sus maravillas a todos los matrimonios. Siendo matrimonios misericordiosos. ¿Y qué quiere decir misericordiosos? ¿Qué quiere decir matrimonios misericordiosos? Vamos a irnos a Mateo. Mateo 5, versículo 7. Dice la palabra del Señor: felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Palabra de Dios. ¿Cómo dice? Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia, que viene siendo felices los misericordiosos, porque la palabra misericordioso viene siendo también compasivo. Compasivo, porque la palabra misericordia se define en dos palabras, que viene siendo miseri, que significa, ¿cómo, Almita?
Misterio del corazón. Miserias del corazón. También significa adolorido. 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 Miserias. Misery. Cordioso o cordi, corazón. Entonces Dios quiere un corazón misericordioso. ¿Qué quiere? Un corazón misericordioso. Entonces, ¿qué dije yo? Bueno, quiere un corazón misericordioso. Quiere unos equipos que haya misericordia, que haya con corazones con misericordia. Y misericordia decíamos que es dolor del corazón. Pero eso qué tiene que ver con nosotros, dolor del corazón. ¿Qué tiene que ver contigo, José? ¿Qué tiene que ver contigo, Ali? ¿Qué tienes que tener sensibilidad hacia tus hermanos, hacia los demás, un corazón misericordioso, un corazón que le está doliendo lo que le está pasando a tus hermanos. Eso es lo que quiere decirte, que quiere comunidades con un corazón dispuestos al servicio, a ayudar a los demás, a ponerse en los zapatos de los demás, a no pensar en mí, en que yo estoy bien, en que yo así soy feliz, en que pues acéptame tal y como soy y te la suelto. Y a mí no me importa cómo te sentiste tú, cómo andas tú, cuáles son tus problemas, cuáles son tus necesidades. Mira qué hermoso. Yo dije, Señor, esto es para mí. Y es para uno de mis hermanos. Porque una persona, mi hermano, mi hermana, sin ese corazón, sin esos pensamientos de decir, soy misericordioso, no eres para aquí. Y es dura la palabra de Dios. Es dura la palabra de Dios. Pero también tú estás maduro en su fe, mi hermano. Por eso Dios te la está diciendo a ti, hoy en este día. Y por eso Dios te eligió a ti. Porque ya estás maduro. Y tenemos que ser esas personas maduras para aceptar lo que el Señor también nos quiere decir. Lo que el Señor nos está llamando la atención. O simplemente, mi hermano, recordándonos lo que es la misericordia de Dios. Sean misericordiosos como mi Padre es misericordioso. ¿Pero por qué tengo que ser misericordioso yo? Si mi hermano, mi hermana me ha ofendido, me ha dañado, cada vez que abre la boca es para decirme un insulto, ¿por qué tengo que ser misericordioso con él, con ella? Porque así quiere el Señor, que seamos misericordiosos para que haya paz
y tranquilidad. Sean misericordiosos. Hijo, y es difícil. A veces es difícil ser misericordioso. A veces queremos responder como la ley del talión. ¿Cuál es la ley del talión, mi hermano? Y todavía a veces decimos que Dios no la concede. Qué bonita es la venganza cuando Dios no la concede. Yo sabía que en la revancha meten. ¿Qué dice? Te tenía que hacer perder. Y a veces así estamos en los equipos, mi hermano, nomás estamos esperando. Ya me la hizo. Y aquí estamos guardando ese, ¿qué es? ¿Resentimiento o sentimiento? Ese dolor, ese resentimiento o ese sentimiento, pero aquí lo traemos. ¿Y qué pasa cuando traemos ese sentimiento, ese coraje en contra de uno de mis hermanos? ¿Qué pasa con ello? Te haces amargado, simplemente ya no estás a gusto. No estás a gusto. Pero qué importante es, mi hermano. Vuelvo a retomar la palabra misericordioso para que lo tomemos cada uno de los que estamos aquí en cuenta. Estamos hablando con misericordia a mi hermano que está fallando, que creemos nosotros que está fallando. Y no pedimos explicación, no le preguntamos por qué es lo que está pasando. Simplemente juzgamos y le decimos y le llamamos la atención. A veces hasta lo ofendemos. Y no vamos al sentimiento, a lo que está pasando con mi hermano, con mi hermana. Y a veces los vemos llorar. Pero decimos, pues ¿por qué llora? Por esto que le dije, sí es la verdad. Y todavía a veces nos justificamos, mis hermanos, decimos, es que yo soy muy claro. Es que yo soy muy clara, es que yo tengo que decirle, por eso estoy aquí. Tenemos que decirle las cosas con claridad. Sí, mi hermano, díselas con claridad, pero con misericordia. Con misericordia, con compasión. Ponte en los zapatos de tu hermano. Métete en los zapatos de tu hermano a ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué está pasando eso? ¿Cuál es el problema? A veces hay egoísmo dentro de los equipos, mis hermanos. Hay críticas, hay burlas, porque no sabe a veces predicar o habla de una manera muy distinta a la que nosotros hablamos. ¿Cuántas cosas pasan en los equipos que a veces no somos misericordiosos, mis hermanos? Sean misericordiosos. ¿En qué partes de las Sagradas Escrituras nos hablan de esa misericordia del Señor? Menciónenme algunas. En el buen pastor, ¿qué dice en el buen pastor? Yo soy el buen pastor, el que cuida a las ovejas, el que protege, el que está al pendiente, el que si le duele algo, ahí está listo para curarlo. El que si se le va, se le escapa,
dice que deja las 99 y va por esa que se le perdió. Por esa que se le perdió o por ese que se le perdió en la comunidad. Deja todas las que tiene ahí para ir por aquella que lo necesita. ¿Cuál otra? En el hijo pródigo. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? ¿Qué pasa? ¿Qué hace el hijo pródigo? Porque dice la palabra de Dios que tenía ¿cuántos hijos, mi hermano? 2 hijos. ¿Y qué pasa con uno? ¿Cómo? ¿Cuál es el que pide la herencia y se le va de la casa? ¿Cuál? El menor es el que pide la herencia. ¿Y está en lo correcto el menor de pedir la herencia? ¿Por qué no? Porque todavía no se muere su papá. Y la herencia al primero que le corresponde es al mayor. Pero en este caso, el más pequeño le pide su herencia. ¿Y para qué le pide esa herencia? Para irse, para hacer lo que él quiere, para hacer lo que él le agrada. Pero bueno, el padre se la da. ¿Qué hace con la herencia? La malgasta. Y dice la palabra de Dios que cuando ya no tiene nada, cuando ya no tiene esos amigos, esas amiguitas que lo seguían porque tenía toda la lana, que podían salir con él y pasearse y disfrutar, dice la palabra de Dios que entonces aquel hijo regresa arrepentido. Pero ¿cuál es la parte importante del hijo pródigo? A este se le llama también de la misericordia. También se le llama el Padre misericordioso, el Evangelio de la misericordia, también se le llama a esa. ¿Por qué se le llama el Padre de la misericordia o el Evangelio de la misericordia? ¿Por qué? Porque lo ama a pesar de lo que hizo y que su corazón está dolorido del Padre, pero aún y así, cuando dice la palabra del Señor que cuando lo vio, que todos los días estaba, ese Padre siempre estaba al pendiente de aquel hijo. Y dice la palabra de Dios que cuando lo vio, se alegró. Y se fue inmediatamente corriendo a recibirlo y se fundieron en un abrazo. ¿No dice la palabra de Dios eso? ¿Y qué más dice? Dice, hagamos una gran fiesta porque el hijo que estaba perdido ha vuelto a la casa. El Padre de la misericordia, que no le importa lo que haya pasado, lo que haya hecho aquel hijo, sino que está esperándolo. Eso es misericordia, perdonar. Perdonar. Que no le importa lo que hayamos hecho, sino que lo que le importa es de que nosotros regresemos a Él. ¿Cuál otra nos dice? Donde nos habla de la misericordia. La resurrección de Lázaro. ¿Cuál, perdón? Lucas 6, 11, cuando Jesús resucita al hijo de una viuda. Cuando se compadece de aquella viuda y resucita a su hijo. ¿Por qué lo resucitó? Por dolor. Porque le dolía en el corazón el sufrimiento de aquella pobre mujer, lo que estaba padeciendo. Eso es lo que quiere el Señor, que tengamos un corazón que nos duela lo que está pasando con nuestros hermanos, que nos preocupemos, que estemos al pendiente por ellos, no que los dejemos, ok, ya tuvimos la comunidad, ya se dijo aquí lo que se tuvo que decir, lo que se tuvo que hacer, y bye bye, nos vemos hasta la próxima semana.
¿Eso es sanar tu corazón, mi hermano? No, porque ahí no vas a exponer lo que tú traes. Cuando vas a tu grupo de discernimiento, a tu reunión de discernimiento, no vas a sanar tu corazón, vas a exponer para ver qué es lo que se va a dar en las diferentes comunidades, aunque vayas con un corazón destrozado, mi hermano, mi hermana. ¿Tienes oportunidad de sanar tu corazón en esos momentos? ¿Tienes oportunidad de que los demás te escuchen verdaderamente en ese momento? No tienes tanto la oportunidad porque a veces te callas y te lo reservas y te vas a tu casa, pero vas con tu dolor una vez más, vas con tu daño. Y el Señor quiere que sanes. El Señor quiere que en ese equipo haya misericordia, que en ese equipo haya amor, que en ese equipo sea una comunidad verdadera de amor, en donde se comprendan, en donde sientan lo que el otro está sintiendo. Dice que en donde podemos ver también la misericordia de Dios es cuando, yo no sé si recuerden ustedes esa cita bíblica en donde estaba Jesús cuando lo iban a crucificar. Jesús estaba con dos malhechores, dos ladrones. Y esos dos ladrones, uno de ellos empezó a blasfemar. Y le empieza a decir, Señor, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de ahí de donde estás y haz que nosotros nos bajemos también. Pues no, que eres el Hijo de Dios. Bájate de esa cruz. Y dice que el otro que estaba también a su lado, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo lo mismo. Estaba haciendo lo mismo, mi hermano. ¿Qué estaba haciendo el otro? Escuchando nada más a lo que el otro le decía. ¿Sí? ¿Cómo? Estaba escuchando nada más lo que el otro le decía y sin hacer nada. Pues sí, que hay que le diga lo que le diga. El otro lo reconoció en ese momento y le dijo al que estaba blasfemando. Le dijo, él no tiene ninguna culpa. Le reclamó al otro porque estaba diciéndole eso. Entonces le dice, ¿qué no tienes temor de Dios? Nosotros estamos aquí porque lo merecemos, porque somos culpables. Pero este hombre, ¿qué ha hecho para merecer la cruz? Y le dice aquel buen hombre, pues malo y bueno en esos momentos, que le dice, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. ¿Qué le dice Jesús? Hijo, yo me imagino, ahorita Ali decía con esa mirada tierna, yo me imagino que Jesús aún y así con ese sufrimiento que él tenía, con ese dolor que tenía, voltea y lo ve. Imagínate una mirada de ternura, con esa mirada de misericordia, que le dice, yo te aseguro que hoy mismo estarás en mi reino. Misericordia, misericordia de Dios. Qué respuesta. Aún en el sufrimiento, en el dolor, Él da esa respuesta de misericordia. Yo te aseguro. Otra cita bíblica. Y con esta quiero
La del buen samaritano, mis hermanos. ¿Sí se acuerdan de esa cita bíblica? Sí. Dice la palabra del Señor. Jesús empezó a decir, ¿a quién le empezó a decir? A un hombre que según esto se creía que muy sabio, muy conocedor de las Sagradas Escrituras, y una persona que pues que de alguna manera él, ¿cómo se le puede decir la palabra? Provocar o decir, bueno, a ver si es cierto que sabe las Sagradas Escrituras, porque ellos se sentían muy conocedores de las Sagradas Escrituras y lo quiso probar más bien, o retar, a ver qué, y que le dice, que él empieza a decir, le dice, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús empieza a decir, le dice la palabra del Señor, Jesús empezó a decir, poniéndoselo como un ejemplo. Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de sus ropas. Lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, bajaba por ese camino un sacerdote, lo vio, dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar. Lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente, sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole, cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó, según tu parecer, ¿cuál de estos 3 fue el próximo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó. ¿Qué creen que contestó? ¿Qué creen que contestó el maestro de la ley? El que se mostró compasivo. El que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Vemos aquí que estaban un hombre tirado que había sido golpeado, casi lo mataron, casi estaba muerto, lo dejaron abandonado, lo saltearon, ¿cómo se dice? Lo robaron y lo dejaron ahí tirado. Y dice que pasa un sacerdote y que lo ve y ¿qué hace? Lo rodea y sigue su camino. Pasa un levita y hace lo mismo aquel levita. ¿Qué hace? Lo rodea, lo ve porque está en el camino aquel hombre, lo ve, pero ¿qué hace? Lo rodea y sigue su camino. Y luego que dice que pasa un samaritano. Y aquel samaritano, ¿qué hace? Dice que aquel samaritano, cuando lo ve, se baja, ahí dice del animal, no sé si en algunas Biblias diga del caballo, pero dice que la palabra de Dios que se baja y que va y le presta auxilio. Dice que es lo primero que hace con aquel
aquel hombre. Tiene misericordia de aquel hombre, tiene compasión de aquel hombre. Y aquellos dos, que era el sacerdote y el levita, no tuvieron compasión. Aquellos iban a lo que iban al templo, iban a orar quizás, o iban a limpiar el templo. Ya llevaban una misión, pero no se detuvieron. No se detuvieron a auxiliar a aquel hombre. Nomás lo rodearon. Porque no querían ensuciarse, porque no querían maltratarse, porque no querían ser impuros, porque en aquella ocasión cuando los tocabas a aquellas personas que estaban a punto de morir o que estaban enfermas, y si ibas al templo tenías que purificarte, y aquellos no se quisieron tomar la molestia de purificarse. Y dejaron a aquel hombre. Y dice la palabra de Dios que aquel samaritano tuvo un buen corazón y se baja y lo atiende y lo cura, le pone aceite. Y que dice que lo toma y lo echa en el caballo y que se lo lleva. Y llega a un lugar en donde se hospeda y ahí lo sigue curando. La misericordia, mis hermanos, aquí nos está diciendo que es la misericordia. La misericordia es acción, accionar, no nada más sentir. A mí me duele, pobrecito mi hermano, pobrecita mi hermana, está pasando por esto. Sí, voy a orar. Claro que la misericordia también es orar, pero también es accionar, mi hermano, mi hermana. Accionar. Y aquel hombre lo hizo. Aquel hombre dice que se bajó y lo curó, lo vendó, y todavía, dice que todavía al día siguiente le dice al donde se había hospedado, le dice: toma estas monedas para que lo termines de curar. Dice: pero si gastas más, yo te las daré, te las devolveré a mi regreso. Si gastas más. ¿Cuánta necesidad tenemos, mis hermanos, de ser esos samaritanos? Esos buenos samaritanos que se afligen y que ayudan, que vendan a los demás, a nuestros hermanos, que los curan y no solamente los dejan así, sino que todavía tienen la atención. Y gasta todo lo que tú quieras, lo que se necesiten, no escatimes en gastos. Mira, a mi regreso, te lo doy. Qué hermoso es esta palabra, mi hermano, mi hermana, porque es Dios mismo cuando nosotros hacemos caridad con el hermano, con la hermana, cuando nosotros tenemos esa misericordia con mi hermano, con mi hermana, aunque no lo merezca, porque a veces ponemos eso de pretexto: es que él no lo merece, es que ella no lo merece. Aunque no lo merezca, ¿sabes qué es lo que estamos haciendo? Siendo esos samaritanos, y le estamos ayudando a nuestro Señor, siendo misericordiosos. Mi hermano, ¿qué te hace falta? ¿Bajarte del caballo? ¿Bajarte de tus orgullos? ¿Bajarte de tus vanidades? Bajarte. Dice la palabra del Señor que Jesús, cuando entró a Jerusalén, ¿entró en qué? En un burrito. Él podía haber entrado en un caballo. ¿Y qué quiso? Yo voy en un burrito. El burro significa la sencillez, la humildad. Bájate, mi hermano, mi hermana, de tu caballo y súbete en un burrito, aunque te arrastren los pies. Pero sé misericordioso,
porque eso es lo que hoy mi Dios quiere decirte. Este es el gran mensaje que te tiene para ti, para mí. Sean misericordiosos como mi Padre es misericordioso. Amén. Amén. Que el Señor los